Hola jóvenes, cordial saludo. Con esta videoclase hemos llegado al final de la temática de química para grado décimo. Hemos venido entonces trabajando muy juiciosos la temática de los gases, las leyes de los gases, pero llegamos entonces a la estequiometría de los gases. Resulta entonces que, como hemos visto a lo largo del tema, las sustancias que existen como gases son muy diversas y se encuentran ampliamente distribuidas. Por lo tanto, intervienen de forma directa o indirecta en un gran número de reacciones, bien sean estos gases actuando como reactivos, como productos o como ambos. Asimismo, estas sustancias son de gran interés biológico, ambiental, económico o de algún otro modo perjudiciales como se muestra en la imagen. Es por esto entonces que es necesario cuantificar las sustancias gaseosas mediante el uso de cálculos estequiométricos y el apoyo de las leyes de los gases. Para eso se utiliza entonces la ecuación de estado o ley de gas ideal, PV igual a nRT, donde ya sabemos que P es la presión medida en atmósferas, V es el volumen medido en litros, N son las moles medidas en moles, T es la temperatura medida en Kelvin y R es la constante de los gases, 0.082 atmósfera litro mol por K. Es por eso es que nuestras otras variables deben tener esas unidades en particular para poder hacer los procesos de cancelación. Pero, ¿qué otros cálculos podemos realizar con esta ecuación? PV igual a nRT, muy atentos, de esta forma se deduce lo siguiente. Tenemos las moles, pero sabemos que las moles son el peso de la muestra de gas en gramos y M es la masa molar del gas. Es decir que W es la cantidad en gramos que me da el problema, lo que puedo ir a medir en la balanza. Mientras que la M mayúscula es la masa molar de dicho gas. De esta manera entonces vemos que PV igual a nRT, pero N puedo reemplazarla con los gramos sobre la masa molar. Pero de esta manera podemos ver que gramos sobre volumen es otra propiedad que conocemos y hemos trabajado por mucho tiempo en las clases y se nos convierte en densidad. Por eso la fórmula o la expresión matemática del principio se nos convierte entonces en la presión multiplicada por la masa molar del gas es igual a la densidad multiplicada por la constante de los gases, que a su vez está multiplicada entonces por la temperatura. Entonces puedo en los problemas trabajar con masas molares, puedo trabajar con pesos, puedo trabajar con densidad y poder entonces llegar a la consecución de un resultado teniendo en cuenta la fórmula específica. Vamos a hacer un ejemplo que tiene que ver ya con estequiometría. Entonces dice que el propano se quema en presencia de oxígeno para producir dióxido de carbono gaseoso y vapor de agua. Escriba la ecuación balanceada del proceso. Entonces recuerden que los procesos de combustión siempre producen CO2 y agua. Entonces aquí los tenemos, pues dependiendo si es una combustión completa. Entonces tenemos nuestro propano en presencia del oxígeno, no me dicen cuánto, por tanto es un reactivo en exceso y el propano es el reactivo límite. Para contextualizarnos un poco, el gas propano está contenido en las pipetas de gas, hay una mezcla de gases, pero el propano está en gran proporción. Necesitamos balancear la ecuación. Sabemos que toda ecuación debe estar balanceada, 3 carbonos que entran, 3 carbonos que tienen que salir. Vamos para el hidrógeno, 8 hidrógenos que entran, aquí solamente tengo 2, necesito un número que multiplicado por 2 se me convierta en 8 y aquí tenemos 4 por 2, 8. Ahora el oxígeno, entonces vamos a balancear de aquí para acá porque aquí ya los tenemos listos. 3 por 2, 6, más 4, 10. Un número que multiplicado por 2 me dé 10, el 5. Entonces de esta manera tenemos ya nuestra ecuación balanceada. Punto B dice, calcula el número de litros de dióxido de carbono medidos a TPE, o sea, temperatura y presión estándar, que se formarían a partir de 7.45 gramos del gas propano. Entonces la pregunta es, ¿cuántos litros de CO2 se van a producir si 7.45 gramos del propano entran en reacción? Necesito unas condiciones, necesito unos datos que ya me los están dando acá. Resulta que es que TPE, temperatura y presión estándar, siempre son 273 Kelvin o 0 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Entonces empecemos a resolver nuestro trabajo. Entonces, como yo tengo que pasar estos 7.45 gramos a moles, entonces necesito la masa molar.
Entonces ya sabemos que una mol del gas propano equivale a 44 gramos del gas propano, pero yo no tengo 44 gramos, tenemos 7.45. Entonces al multiplicarlo por 7.45 nos da un resultado de 0.18 moles de C3H8. Pero ahora la pregunta está acá en el lado de los productos de la reacción. Entonces, ¿qué sabemos? Que 3 moles de CO2 se producen a partir de una mol de C3H8 y es el paso que en estequiometría más se les olvida. Entonces tenemos que 3 moles de CO2 equivalen a una mol de C3H8. Estas 3 moles fueron el producto de la reacción de esta mol de propano. Entonces por eso es un factor de conversión. Pero no tenemos una mol de propano, tenemos 0.17. Entonces al hacer el producto nos queda 0.51 moles de CO2. Es decir que ya vamos acá, pero vamos en moles. Y la pregunta son litros. ¿Cómo me voy a permitir entonces convertir o llevar de moles a litros si no puedo hacer un factor de conversión, puesto que no puedo pasar de una magnitud a otra? Pero eso sí me lo permite hacer entonces la ecuación de estado y sabemos que PV es igual a nRT. Entonces, como me piden litros, necesito despejar el volumen. La presión pasa a dividir y nos queda entonces nuestra fórmula. Vamos a reemplazar en la fórmula y nos queda entonces que las moles son 0.51 moles de CO2 que multiplica 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, que es la constante de los gases, y que multiplica a la temperatura, que son 273 Kelvin, que nos lo dieron acá en TPE, ¿cierto? Ha dividido la presión, que es una atmósfera. Al hacer el cálculo nos da entonces 11.42 litros de CO2 y como ya terminó, encierro en un cuadrito. La forma entonces de aplicar las leyes de los gases, en este caso la ecuación de estado, con la estequiometría de la reacción. Vamos a ver un segundo ejemplo en el que explicamos los gases recogidos en agua. Para ello vamos a ver esta animación que es la explicación de la ley de Dalton y la ecuación de estado. Aquí estamos viendo la descomposición del clorato de potasio. Es una descomposición térmica. Aquí vemos el mechero que me va a producir el cloruro de potasio y el oxígeno gaseoso. El oxígeno gaseoso, al momento de desprenderse del clorato, va a venir por la manguerita. Eso es por acción del calor. Va a venir por la manguerita y va a empezar a burbujear, como van a ver enseguida. Entonces, a medida que se va produciendo el oxígeno, pues él va generando una presión que hace que el agua baje. Voy a detenerlo aquí un momento. Entonces va a generar una presión que va a hacer que el agua empuje hacia abajo. Aquí está la presión atmosférica. Esa presión atmosférica que se está generando sobre el agua que está en la cubeta hace que el agua de la cubeta se empuje hacia arriba, pero el gas que se está produciendo empuja hacia abajo. Hasta que llega un momento en que se van a equilibrar. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión total del gas que está acá va a ser igual a la presión atmosférica. Pero el gas que está acá no solamente es oxígeno. Recuerden que los líquidos se evaporan a cualquier temperatura. No ebullen, que es distinto. Sí tienen un punto de ebullición, pero de evaporación lo hacen a cualquier temperatura y ya hay unas tablas pues estandarizadas de acuerdo a la temperatura, cuál es la presión de vapor del agua específicamente en este problema. Entonces en realidad aquí tenemos dos sustancias. Aquí está el oxígeno que se está produciendo de la reacción, pero también está el vapor de agua, producto de la evaporación del agua que está contenida en esta probeta invertida. Entonces me está mostrando que en la reacción se desalojaron 15 mililitros de agua. Por tanto, el volumen, recuerden que el volumen ocupa todo el gas ocupa todo el volumen del recipiente, por tanto hay un volumen ahí de 15 mililitros. Y aquí podemos ver entonces, estas azules son las moléculas de oxígeno y estas son las moléculas del agua, la rojita con el blanco. Y podemos decir entonces que la presión total del sistema es igual a la presión del oxígeno más la presión del agua. Recuerde que eso se denomina la ley de Dalton, ¿cierto? Pero teniendo esos datos, podemos calcular que la presión del oxígeno va a ser igual a la presión total, que es la atmosférica, menos la presión del agua. De ese modo entonces podemos llegar a la resolución de este problema. Y dice, calcule los gramos de clorato de potasio que fueron descompuestos en la reacción KClO3 a partir de una reacción de descomposición por calentamiento
nos produce KCl sólido más oxígeno a una temperatura de 29 grados centígrados. La presión atmosférica es de 578.4 milímetros de mercurio. La presión del vapor de agua es de 0,59 psi. Entonces no sabemos cuál es la presión del oxígeno, tenemos que calcularla. Entonces, conociendo la presión parcial del oxígeno, puedo calcular las moles del oxígeno. Y cuando yo conozco las moles del oxígeno, entonces por esta geometría me puedo venir y conocer cuántos gramos de KClO3 se forman, y con eso damos respuesta al problema. Entonces tenemos lo siguiente, esta imagen que tenemos acá es como el mismo montaje de la animación. Tenemos el KClO3, el mechero por calentamiento, va a ser la reacción de descomposición, produce entonces el gas oxígeno que va a empezar a burbujear y va a empezar a generarse una presión interna en el tubo que va a desalojar el agua, que va a ir desalojando el agua, y aquí está la presión atmosférica, que ya sabemos que es entonces la presión total. Entonces dice el ejercicio, ¿cuántos gramos de clorato de potasio se van a producir bajo esas condiciones? Entonces tenemos que la presión total son 578.4 milímetros de mercurio, haciendo la conversión a atmósfera nos equivale a 0.76. Me dice además que la presión del agua son 0.59 psi, haciendo la conversión a atmósferas me dan 0.04, y con esto yo puedo decir que aquí internamente, como está el vapor de agua y el oxígeno gaseoso, entonces la presión total, como dice Dalton, es la suma de las presiones parciales. Es por eso entonces que la presión parcial del oxígeno va a ser igual a la presión total menos la presión del agua. Reemplazamos los datos, 0.76 atmósferas, que es la presión total, menos 0.04 atmósferas, que es la presión del agua, nos da un resultado de 0.72 atmósferas, que es únicamente la presión que está generando el oxígeno al interior del tubo. ¿Qué vamos a hacer con esta presión? Entonces, calcular las moles, por eso vamos a balancear. Entonces tenemos aquí, me voy a devolver aquí con este 2, tenemos un K, un cloro, 3 oxígenos, 2 oxígenos. Entonces, como aquí tengo 3 y aquí tengo 2, recuerden entonces que parificamos el impar. Entonces 2KCl, aquí ponemos 2KCl, 2 por 3, 6 oxígenos, y necesitamos un número que multiplicado por 2 me dé 6, entonces es el 3, ¿cierto? Entonces ahora sí, vamos a encontrar, como ya tengo este gas medido la presión, vamos a hallar sus moles. Entonces sabemos que PB es igual a nRT. Entonces, como quiero hallar las moles de él, entonces las moles RT que está multiplicando pasan a dividir y nos queda que PB sobre RT. Hacemos el reemplazo de los datos, la presión son 0.72 atmósferas, es la presión del oxígeno, porque es lo que necesitamos, por eso había que hacer todo este cálculo. Yo no puedo calcular ni con el agua ni con la total, tengo que calcular con la del oxígeno. El volumen, que son 0,15 litros, porque se habían desalojado 15 mililitros, la constante de los gases y la temperatura, que eran 29 grados centígrados, que ya lo convertía a Kelvin, 302. El resultado nos da 4.36 por 10 a la menos 4 moles de O2. Ya tengo estas moles de O2. Entonces, aplicando ecuación de estado, ahora voy a aplicar estequiometría. Como yo ya conozco estas moles, me voy a ir a conocer estas que tengo acá, y cuando tenga estas moles lo convierto a gramos y terminamos el ejercicio. Entonces, ¿qué sabemos? Como la pregunta está acá, sabemos que 2 moles de KClO3 reaccionaron, ¿cierto?, para producir 3 moles de O2. Entonces esas 2 moles reaccionaron para producir 3 moles de O2. Pero en realidad yo no tengo 3 moles de O2, lo que tenemos son 4.36 por 10 a la menos 4 moles de O2. Al hacer el cálculo matemático nos da entonces 2,9 por 10 a la menos 4 moles de KClO3. ¿Qué sigue entonces? Entonces necesito convertir estas moles de KClO3, necesito convertirlos a gramos. Entonces mido la masa molar del KClO3, que es 122.45 gramos. Como esa es la masa molar, equivale a una mol. Pero no tenemos una mol, tenemos 2,9 por 10 a la menos 4 moles de KClO3, y al hacer el cálculo matemático nos da 0.035 gramos de KClO3. Y como ya acabamos, encerramos en un cuadrito. Esa es la forma entonces como la ley de Dalton, la ecuación de estado y la estequiometría nos permite entonces hacer la resolución de un problema de este tipo, que se denominan gases recogidos en agua.